Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Aquí, como bien sabéis, la palabra de Dios no es un eco lejano, sino energía que nos mueve, que nos desafía y que nos transforma. Así que si alguna vez te has preguntado cómo vivir tu fe sin desconectarte del mundo, pues este es tu lugar. Deja a un lado las preocupaciones, abramos nuestros corazones y a ver qué nos depara el día de hoy. Como siempre, gracias a compartir hoy la presencia de nuestro padre Juan Carlos, que tuvimos un lapsus la semana pasada en la que estamos empezando a incorporar también, como habréis visto en este formato, alguna que otra entrevista, y en ocasiones estaremos los dos, en ocasión uno de nosotros, pero afortunadamente hoy podemos contar con él. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás, Fernando? Dios te bendiga, y a todas las personas que están en sintonía, que nos están viendo, también quiero darles la bienvenida a este programa de Nueva Sabia. Como dice Fer, es para poder vivir nuestra fe de día a día y poder decir, esto es lo mío y voy para el mundo a evangelizar. Estupendo. Pues como siempre, padre, si le parece, empezamos con nuestra oración de entrada. Fantástica. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, prepara nuestros corazones y nuestra mente para recibir y poder compartir y ser buenos discípulos en el mundo en el que tú nos has puesto. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, así sea. Y como siempre, efectivamente, comenzamos haciendo referencia a uno de los santos o santas que creemos que tiene relación con el asunto de hoy, que hemos decidido llamarlo metáforas bíblicas, las más impactantes, debatidas y errores de interpretación. Y para ello yo querría empezar sacando a colación a San Agustín de Hipona, que es uno de los teólogos más influyentes en la interpretación de la Biblia y la teología cristiana, y en el que me llamó mucho cuando empecé a leer su obra de doctrina cristiana, en la que nos explica cómo interpretar correctamente la Biblia y especialmente cómo afrontar o cómo entender dichas metáforas y alegorías. Lo que más me ha llamado la atención es cómo él llegó a convertirse, porque aparentemente fue criado por una madre cristiana, Santa Mónica, pero sin embargo vivió una juventud bastante desordenada, siguió el maniqueísmo y bueno, tuvo una juventud no digna en un principio, como siempre decimos, todo pecador tiene un futuro y todo santo un pasado, ¿no? Y sin embargo su conversión llegó tras leer Romanos 13, es el capítulo 13, versículos 13-14, y que curiosamente dice: andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, pues curiosamente, en uno de los relatos en Confesiones, él dice que estaba en un jardín luchando con su conciencia y escuchó la voz de un niño que decía: toma y lee. Y al abrir la Biblia encontró estos versículos, y lo cual le impulsaron, ¿no?, a dejar su antigua vida y convertirse al cristianismo. Con lo cual, cogiendo esta referencia, padre, lo que querría hoy es empezar a conversar para aquella gente joven que está a lo mejor con dudas a la hora de interpretar la Biblia, pues compartirles algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál ha sido la metáfora bíblica que más te ha impactado personalmente en tu vida y por qué? ¿O te viene a la cabeza una en particular? Me lo preguntas ahora a mí, ¿no? Sí, a ver cuál es la que consideras más relevante. O La si no, que... te pongo yo ejemplos que a mí me han No, chocado. yo tengo una que uso muchísimo casualmente y es más, la uso como lectura del evangelio. Es un evangelio que tiene esa metáfora, ¿no? Bíblica, y la uso mucho, incluso en la celebración de las bodas. Ajá. Y una vez un sacerdote que estaba presente me dice: yo nunca hubiera elegido ese evangelio para la celebración de una boda, pero ahora entiendo por qué lo usa. Y yo le dije al sacerdote: yo nunca lo hubiera elegido si no lo hubiera aprendido de otro sacerdote que vino aquí y usó ese evangelio y predicó sobre el evangelio.
Y es interesante cómo todos los sacerdotes vamos aprendiendo de otros sacerdotes, ya sea más jóvenes o mayores o de la misma edad que nosotros, pero de alguna forma ellos han podido, de los que aprendemos, ¿no? Ellos han podido absorber, poder comprender y poder dar. Y esa metáfora que es tan linda, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. En muchos lugares, la sal, hay muchos lugares, personas que dicen, oye, no botes la sal en el piso porque es mala suerte, entonces, o no, si estamos comiendo y estamos en una mesa, una cena, un almuerzo, un desayuno, y hay personas que piden la sal, entonces cuando dan el salero, aquí tengo un vaso de agua, ¿no? Cuando dan el salero es como dice, espera, no lo cojas, ponlo en la mesa para yo cogerlo porque eso es mala suerte si yo lo cojo de tu mano. Y o sea, hay tantos mitos y tantas cosas diría yo, voy a decir la palabra, tan absurdas para mí, sobre todo cuando uno vive la fe. Que cuando uno dice, ¿cómo esto me va a traer mala suerte cuando lo que yo tengo por dentro y lo llevo por dentro y creo es en Dios mismo? Entonces, cuando yo les digo a estas personas, ustedes, al matrimonio, ustedes son la sal, ¿no? ¿Y qué significa la sal, no? La sal básicamente preserva y en muchos lugares tenían que echar sal a la carne para que la carne no se fuera a descomponer. Entonces, uno tiene en el matrimonio, y les hablo a ustedes los que son casados y los que se van a casar, pero incluso también uno como sacerdote, como laico, comprometido, porque hay personas que la vocación es simple y sencillamente el vivir vida de solteros para el resto de la vida y son felices viviendo esa vida. Cada quien tiene su llamado. Unos llegan al matrimonio, otros al sacerdocio, vida consagrada, pero otros también deciden quedarse solos porque también es en esa vocación donde ellos han encontrado cómo poder darle a la iglesia, darle al mundo, darle a otras personas desde una perspectiva cristiana, darle lo mejor que han recibido. Ahora bien, ¿qué significa eso de ustedes son la sal de la tierra? Nosotros tenemos que preservar la iglesia. Si nosotros voy a decir la palabra de esta forma o la expresión, si nosotros nos tiramos a las calles, por decir así, y vamos a evangelizar, pero definitivamente vivimos en fe, tenemos fe, estamos comprometidos, creemos en Dios, somos personas de oración, somos personas que entendemos que el ayuno es muy importante para la propia santificación y para la propia conversión de la persona. Vemos también cómo el estar desprendido de las cosas del mundo para podernos entregar a los demás con libertad y saber que nuestro único tesoro está en el cielo. Cuando nosotros vamos con todas esas virtudes, con ese conocimiento que nos da Dios a través de las escrituras, la oración y los sacramentos, y comenzamos nosotros a llegar a personas que quizás no conocen a Dios o simple y sencillamente son personas que han estado en el mundo como que muriendo espiritualmente y llegamos a su vida, estamos comenzando a preservar y a dar vida a lo que se ha perdido. Entonces, muy importante cuando nosotros escuchamos esa expresión del Evangelio, ustedes son la sal de la tierra. Espérate, ¿y qué significa ser sal? No, ¿y qué significa? La otra cosa también, la sal se usaba para bendiciones y todavía se usa la sal exorcizada para bendiciones. O sea, nosotros tenemos que ir al mundo para poder ayudar a ser parte de esa bendición. Y otra cosa también de la sal, dicen que en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, cuando una pareja se casaba, ellos llevaban 2 puñitos de sal. Eso era antes, ¿no? Esto no es para dar ideas para hoy en día porque no se los van a aceptar nadie, ¿no? Pero llevando puñitos de sal y las personas mezclaban esos 2 puñitos de sal que llevaban, esos dos grupitos de sal y les decían, ustedes pueden separarse algún día si ustedes logran
separar cada grano de sal que ustedes trajeron a este montón junto. Imposible. Del mismo tamaño, Mm. del mismo color, ¿quién va a poder separar? Entonces, es una idea tan bella el poder decir, somos sal, estamos llamados a preservar, estamos llamados a dar sabor, estamos llamados a bendecir a los demás. Y pudiéramos después hablar un poco sobre la luz. Qué bueno. Y qué interesante, obviamente, también el saber interpretar en estos análisis exegéticos el contexto, ¿no? Porque es verdad que cuántas veces ¿no? Yo soy la vid y los sarmientos, que puede ir mucho en línea con lo que ahora a lo mejor comentas de la luz, ¿no? O la llama de velas que somos cada uno de nosotros, ¿no? Para realimentar esa luz a nuestros hermanos, ayudarnos a transformarnos juntos. O el reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿no? Y otra vez de referencia, claro, a ese contexto en el que la gente, en esos momentos, lo que más les preocupaba era el alimento, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, como algo tan pequeño como ese grano de mostaza, pues puede crecer de manera ilimitada y se puede interpretar tanto a nivel iglesia como a nivel fe individual o por no tratar el más relevante para mí, ¿no? Que es el que más me ha impactado es el relacionado con la transustanciación, ¿no? Yo soy el pan de vida. Que quizá coméntanos a este respecto, porque para mí ha sido siempre, entiendo que la principal diferenciación, ¿no? De los católicos y cómo Jesús intentó trasladarnos, oye, no estoy hablando de pan físico, sino de mi presencia real, ¿no? En la Eucaristía. ¿Por qué es tan relevante este mensaje? Lo voy a explicar de una forma sencilla por esta vez, porque me hubiera gustado tener más información sobre lo que es el pan de vida en sí, con toda la parte teológica, pero si yo se lo llegara a explicar en este momento a un grupo de niños o jóvenes, Uh-huh. la forma como yo se los pondría es muy sencilla. El pan es un alimento básico. Hoy en día te dicen, no comas pan porque te engordas, no comas pan porque tiene tal cosa, no comas pan porque tal... Y te venden diferentes tipos de pan hoy en día, ¿no? El que engorda menos, el que esto, el que el otro, el que aquí. Fíjate, realmente en aquellos tiempos, el pan, muy importante, súper importante, para poder pasar el día en el trabajo. Yo me recuerdo, estando en Guatemala, donde viví por 5 años, las personas indígenas siempre andaban, sobre todo los hombres o ya también las mujeres, en un morral andaban siempre sus alimentos. Y cuando sacaban el alimento, para ellos poder ya comer en la mañana, comer algo en la media mañana, en la tarde, al mediodía, ellos te sacan la tortilla porque la tortilla es el alimento que ellos tienen más accesibilidad porque agarran el maíz, lo muelen, lo hacen la tortilla, la preparan y esa tortilla es muy importante para ellos porque les da el alimento y la fuerza para seguir adelante durante el día. Y es algo que ellos pueden cargar realmente. Si tú te das cuenta, cuando escuchamos en uno de los evangelios que el Señor les dice a ellos de que le diga a la multitud esta que se sienten para darles de comer, uno de los discípulos le dice, Señor, no tenemos lo suficiente ni con tantos denarios para poderle dar a esta multitud de comer. Y hay un niño que ofrece unos panes, y entonces el pan, ¿por qué? Porque la gente cuando viajaba, ellos andaban en su morral, en su paquete con el que viajaban, y yo diría en su morral, hoy diríamos la mochila, hoy diríamos, sí, la mochila, ¿no? El alimento para ir avanzando, para poder comer, quizás no habían lugares donde podían comprar en ese momento. Hoy tenemos un 7-Eleven, tenemos un Publix, tenemos un Winn-Dixie, en cualquier lugar que vamos en la I-95, en el Turnpike, que uno tiene hambre, uno quiere comer, uno baja en cualquier lado, tenemos diferentes lugares de comida rápida o no comida rápida para poder alimentarnos. Esta gente viajaba en el desierto, caminaba en el desierto, caminaba por tantos días. Vámonos para
las montañas y los lugares de nuestros países donde no tienen una tiendecita. Es más, y si encuentran una tienda, lo que te están vendiendo es pan. Pan con jamón, pan con carne, pan con esto, pan con queso, tortilla. Entonces, el pan, un alimento muy indispensable para esta gente. Entonces, el Señor dice, yo soy el pan de vida, el pan que les va a dar a ustedes ese alimento, esa fuerza para seguir adelante. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿qué tipo de pan es el que nos da el Señor? Es su cuerpo. Y su cuerpo, al alimentarnos a nosotros, nos está dando a nosotros la vida. ¿Por qué la vida? Porque Él se da para que a nosotros, para que nosotros podamos unirnos a Él y podamos caminar en esta vida terrenal hasta que lleguemos nosotros a encontrarnos con Él en la vida eterna, hasta que terminemos nosotros. Es el sustento, ¿no? ¿Cómo yo puedo sustentarme espiritualmente? El Señor se da en la Eucaristía. Y es muy importante entender eso, ¿no? O sea, el alimento básico, el alimento más accesible para los pobres y para los ricos, un pan. Un pan. Sí. Tanto los pobres. Fíjate otra vez el contexto, ¿no? Qué relevante es en esos momentos en que efectivamente la principal preocupación de la gente era esa nutrición, era el tener esos carbohidratos de digestión lenta, en este caso, ¿no? Como es el trigo, y para poder aguantar, ¿no? Todo el día, ¿no? Entonces es trasladarles con esa metáfora, oye, el alimento más nutritivo en ese momento, en este caso destinado a este alimento corporal, pero claro, él utiliza esta metáfora para decir, no, y en este caso también es que yo soy tu alimento más nutritivo a nivel alma, ¿no? Y te traigo aquí a colación, ¿no? Juan 6:53, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, es más allá de una nutrición, digamos, de necesidad básica, es una nutrición que va obviamente más allá, ¿no? Pero que en esos momentos la gente, para entender o para captar su atención, efectivamente está llena, ¿no? Los mensajes de Jesús vinculados con símiles y metáforas relacionados con la alimentación, porque obviamente en ese momento era crítico. Ahora, como tú bien dices, vivimos en una sociedad tan avanzada y con un estado de bienestar tan desarrollado que obviamente habría que adaptarlo, ¿no? A otro tipo de símil, porque para la gente el pan, pues bueno, ha dejado de ser un alimento no crítico, ¿no? O sea, es uno más, incluso en algunos casos, pues penalizado, ¿no? Por los nutricionistas, ¿no? O sea, que interesante, pero efectivamente, ¿no? Yo creo que el componente de entender el contexto y lo que hay detrás, ¿no? De ese mensaje. ¿O qué te parece si tratamos este otro, ¿no? Cuando Jesús dice, si tu ojo te hace caer, sácatelo, ¿no? ¿Cómo deberíamos interpretar esta metáfora, que entiendo que no es literal, pero ¿en qué situaciones podríamos hacer uso de este mensaje? Si me permites regresar un poquito al pan y conecto Sí. con esto, porque yo creo que es importante. Quiero mencionar algo que tú muy sabiamente acabas de mencionar antes de pasar a esta otra metáfora. Dices tú yo creo que es importante como poder pensar por qué Jesús no utiliza el pan y cómo pudiéramos adaptar esto a nuestros tiempos, ¿no? Quizás hoy en día sería usar otras cosas. Yo quisiera, si fuese posible, ¿no? Yo sé que no va a ser posible porque, o sea, no puedo hacerlo, lamentablemente. Yo quisiera cuando yo esté predicando, ¿no? Es un deseo mío, ¿no? El poder predicar y cuando esté predicando, hacerlo con slideshows, ¿no? Con vistas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, y tú bien lo dijiste, sobre todo la juventud, los niños que han nacido en estos tiempos, después del 2000, ¿no? Y en estos tiempos, esta gente, creo yo, no entienden lo que es caminar en un desierto. Aquí todo el mundo tiene o bicicleta o carros. Ya los muchachos cuando van al high school, muchos de ellos ya tienen carro. En mis tiempos yo no hubiera podido nunca tener un carro hasta que me graduara profesionalmente y poder comprar mi propio carro en aquellos tiempos, ¿no? Y ahí se tomaba el transporte público, pero hoy en día los muchachos los vienen a dejar en carro, al colegio, vienen en bicicleta, tienen diferentes tipos de transporte, se usa mucho el avión para ir de un lugar para otro, el tren, tantas cosas. Aquella gente tenía que caminar, tenía que
que ir de un lado a otro, o ya sea caminando, o los que tenían un poco más de posibilidades, iban en una de esas caravanas, en esos carruajes donde había un animal que los iba manejando. Entonces, Desde luego sin aire acondicionado, además. también, ¿me entiendes? Entonces, y también la cuestión era de que el caminar, o sea, llega el momento en que el hambre, ¿no? Te apremia. El agua, mira cuando el Señor le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua a mí, porque, y el agua que yo te daré, con esa agua nunca vas a tener más sed. ¿Y por qué el Señor está consciente de el alimento, el pan, el que tienen que llevar en el morral, tienen que llevar el alimento también, tienen que pensar en el agua, en lo que tienen que tomar? Hay que ver también que las personas tenían el tipo de calzado que tenían, y los que tenían calzado y los que no tenían calzado. Y la importancia de cuando una persona llegaba a la casa de alguien y que los esclavos de esa persona le lavaran los pies a esa persona, porque iban sucios, lastimados, había que refrescar porque el caminar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pan, yo creo que es importante saber de que después de largas horas de camino, el sol, como mencionaste tú, el calor, ¿no? El sol, las circunstancias, lo que alimentaba y lo que daba la fuerza para seguir caminando era ese pan, que lo poco que esa gente podía llevar y que no se les iba a descomponer también en días de camino, porque el pan no se va a descomponer fácilmente. Tú llevas otro tipo de alimento y el calor o la falta de refrigeración se te arruina. Entonces, ¿cómo poder predicar a las personas? Me pregunto yo, sobre todo esta generación que está muy acostumbrado al Instagram, al Facebook, al TikTok, a todas estas cosas, y poner imágenes visuales y decirle, miren, esto es lo que el Señor hablaba, esto es lo que el Señor decía, estas eran las circunstancias, nos tenemos que adaptar a los tiempos de Dios en aquel momento donde Él hablaba, porque este evangelio es un evangelio que va a hacer sentido para el resto de los tiempos. Nunca el mensaje va a pasar, pero tenemos que entender realmente de dónde viene eso. Ahora, si hablamos del ojo por ojo, diente por diente, yo creo que es muy importante. Muchas veces el problema de las personas hoy en día es este aparatito pequeño. Y en este aparatito pequeño que se llama teléfono móvil, que todo mundo tiene un teléfono móvil, el tipo de material dañino que viene y que le quita la paz a muchísimas personas, que les corroe ese deseo de buscar la santidad. Entonces, si una persona que no tiene forma de poder ver físicamente, que no puede ver, es ciega, por decir así, esa persona no le van a tener que sacar el ojo realmente para que no peque. Pero en cambio las personas que podemos ver perfectamente, aunque tengamos anteojos, ¿no? Para poder ver, cuando estamos pasando por las páginas de muchas de estas redes sociales, ahí vienen lamentablemente por nuestros ojos o los oídos muchas veces, porque es el material que escuchamos. Comienza a entrar el pecado y lo que nos va destruyendo. Yo soy feliz escuchando confesiones, Fernando. Soy feliz. Porque cuando yo veo un joven que llega a la confesión con el corazón abierto, con esa sed de recibir la gracia para fortalecer su corazón, su mente, su alma y poder restaurar su vida, yo digo, bendito sea Dios, y mucho del pecado entra por estos aparatos electrónicos, como también entra muchísima bendición. Esto es, sí. Yo creo que es importante puntualizar para que no se nos depriman que efectivamente tenemos que minimizar las tentaciones, que a verlas haylas y en todos los canales, y pues no es lo mismo aquí irte a pasear, yo qué sé, por poner un ejemplo burdo, por la playa de Key Biscayne, que irte por la playa de Miami Beach, ¿no? Por la noche. Obviamente el entorno es completamente diferente, entonces, bueno, depende qué uso haces puede ser la misma naturaleza o puede ser efectivamente las redes sociales y demás, ¿no? Que
es sano el tener tiempos de pausa, de entretenimiento, de interactuar con otros, pero yo creo que efectivamente, ¿no? Si nuestro ojo nos hace caer en el sentido de empezamos a crear un hábito inadecuado o empezamos a escuchar, efectivamente, o empezamos a nivel kinestésico a buscar de manera ya desbalanceada o desordenada, ¿no? Determinados placeres. Oye, pues en el sentido de evítalo, o sea, busca ver cómo efectivamente evitas ese tipo de tentaciones para no caer, en lugar de estar jugando ahí con fuego. Sí. Lamentablemente creo que no podemos poner imágenes en esta pantalla, pero te acabo de mandar una imagen para que veas lo que acabo de explicar, porque yo encontré en el Instagram, que a mí me ayuda muchísimo también el Instagram, para poder ver imágenes que me ayudan a tener ideas y evangelizar. Y por ahí también escucho prédicas, también escucho reflexiones. El otro día me decía una persona que vino a misa, me dice, padre, ¿sabe una cosa? Me dice, yo trabajo, me dice, en una fábrica donde se me hace imposible ir a misa todos los días, porque tengo que tomar un bus y ya salgo tarde. No puedo ir a misa, me dice, del todo. Mira, ahí tienes la imagen. Mira, sí que podemos compartir. Te quería sorprender gratamente. Para aquellos que nos estéis siguiendo en YouTube, acaba de enviar el padre efectivamente un chiste gráfico acerca de la diferencia entre la Eucaristía por un sacerdote y la, entrecomillado, Eucaristía del demonio, ¿no? Con todas las redes sociales. Sí, sería el alimento que el demonio da y el alimento que el sacerdote da como una persona en nombre de Dios, ¿no? Y es bien interesante porque esta gráfica la hizo alguien basada en los sueños de Don Bosco. Y Don Bosco le decía a los niños que va a llegar algún día en el cual el mundo va a llamar la atención de la juventud y la juventud va a querer alimentarse de las cosas que el mundo está dando más que del cuerpo de Cristo. Y cuando la gente quiere alimentarse de las cosas del mundo y no quiere alimentarse de ese pan de vida que tuviste ahí que el sacerdote daba, vemos cómo lamentablemente la persona va muriendo, porque o sea, no nos estamos alimentando, nos alimentamos de otras fuentes, menos de la fuente de vida, que creo que es importante. O sea, y no estoy poniendo las redes sociales por el piso, porque yo las uso muchísimo en el programa de los viernes, a través de la radio y este programa también de Nueva Sabia contigo, pero también el Instagram de la parroquia nuestra está constantemente mandando tremendos mensajes de evangelización. Y lo mismo con streaming, con los Netflix o con Prime Amazon o con Apple TV, o sea, lo mismo, es nuestra selección, es nuestro libre albedrío elegir entre unos contenidos u otros, ¿no? Y tenemos que ser también conscientes de que, bueno, en ocasiones nos bombardean con contenidos que convendría replanteárnoslo 2 veces y, oye, dedico ahora parte de mi tiempo. ¿Qué me va a aportar el estar ahora media hora, 1 hora visualizando esto o prefiero otro tipo de contenido? Y ahí es donde Dios nos da ese libre albedrío de elegir, ¿no? Y de acercarnos más o de alejarnos más en ese sentido. Y relacionado con esto, uno de los temas que también suele ser debate entre la gente joven, ¿no? Es esta interpretación, ¿no? De que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios por esa inquietud también o ese sano desarrollo y ambición de querer dar lo mejor de uno mismo y que en ocasiones, quizá en exceso, lo medimos en términos de progresión material, ¿no? O de progresión económica, pues porque es lo que los medios nos bombardean. Un país es más rico, más pobre en función del Producto Interior Bruto y la gente pues es más o menos admirada, en función de mayor o menor riqueza. ¿Cómo deberíamos interpretar este símil que, por cierto, hablábamos antes de conectar las diferencias que ha habido en las traducciones, ¿no? Desde el arameo, hebreo, latín y luego ya inglés, español, ¿no? Y yo una de las versiones, a nivel anecdótico, que escuché, es que en realidad Jesús se refería no a camello animal, sino a camel, que es son estas sogas enormes de los barcos que en los puertos, pues obviamente para evitar que se vayan movilizando, pues
se utilizan, ¿no? Y él decía en esta versión que en realidad decía que obviamente ese tipo de soga que puede tener a lo mejor 1 metro de diámetro para los grandes cargadores de entonces, pues iba a ser complicado, ¿no? Pasarlo por, digamos, para una interpretación más adecuada. Pero bueno, en cualquier caso, lo que queda claro es que efectivamente lo que está trasladando es cuidado con priorizar en nuestra vida y en nuestro desarrollo espiritual y personal las riquezas, ¿no? Materiales, o cómo deberíamos interpretar esto, padre. Yo creo que vale la pena mencionar, según dicen en el Antiguo Testamento, yo siempre digo según dicen porque yo leo, yo nunca he estado ahí presente en esos lugares donde existen las agujas, y la aguja en las paredes en las murallas o en los muros de las ciudades eran unas puertas pequeñitas. Correcto, O también. sea, no Sí. eran, habían portones que se abrían, ¿no? Para diferentes ocasiones o indicaciones grandes, quizás cuando tenían que salir un ejército para la guerra, o cuando tenían que recibir a un rey o qué sé yo, no sé, diferentes cosas. Pero las agujas eran unas puertas muy pequeñas donde las personas podían entrar y salir. Así se llamaba. Esa es la otra versión que se habla, que también puede tener sentido, porque de hecho en la ciudad de Nazaret hay una, ¿no? De estas características, y dicen que Jesús en su infancia podría recordar y referirse a esta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el camello, supuestamente, si el camello entraba agachado, ¿no? Así, y iba entrando con la joroba del camello, con el cuello del camello, el camello lograba poder entrar con muchísima dificultad, según decía, ¿no? Así. Yo nunca lo he visto eso, pero es lo que entiendo. Ahora, ¿por qué el rico no puede entrar en el ojo de una aguja? Por todas las posesiones que ese rico quiere llevar con él, no puede entrar, o sea, no va a pasar. Entonces, ahora bien, yo creo que esto le aplica tanto a los ricos como a los pobres, porque yo creo que la riqueza ahí no significa de tener posesiones materiales necesariamente, porque hay gente que es muy, pero económicamente, pero muy bendecida, y tienen muchísimo dinero, por usarlo así, ¿no? Muchísimos bienes materiales, pero son personas que los bienes materiales no los tienen atados a ellos son libres. O sea, y esos bienes materiales que ellos tienen, ese dinero lo ocupan para ayudar a los hambrientos, ayudar a los pobres, ayudar a las iglesias. Digo iglesias, no únicamente iglesias, porque muchas veces puede ser una iglesia cristiana no católica, una iglesia católica cristiana, puede ser que sea para la evangelización, para ayudar a las escuelas, para ayudar a la preparación académica de niños de escuelas pobres. Y sin embargo, te voy a decir una cosa bien, hay personas que de bajos recursos, que lo poco que tienen lo han hecho sus dioses, o tal vez personas de bajos recursos que tienen apegos emocionales a otras personas, que entonces no pueden realmente ser felices, porque ese apego emocional, ese apego a otra persona, a amistades, a familiares, o sea, no han puesto a ellos a Cristo como centro de sus vidas, por no dejar a esas personas atrás, en el sentido de que no logran dar su conversión, porque si hacen el paso de la conversión, piensan que van a ser rechazados por su familia, por los amigos. Entonces, son otras posesiones y riquezas. Y bien dijo el Señor en el Evangelio, va a llegar el día que por el Evangelio, los padres rechazarán a sus hijos, los hijos rechazarán a sus padres, la nuera a la suegra, el hermano al hermano. O sea, yo no vine a traer la paz, dijo el Señor. Yo vine a traer, creo que dijo, yo vine a traer la guerra. ¿Y cuál es esa guerra? ¿En qué sentido? Otra metáfora, ¿no? En que por los valores cristianos y los valores del mundo, en el momento cuando una hija decida seguir a Cristo y el padre o la madre decida no seguir a Cristo y rechazar el evangelio, lo que sucede es de que comienza la guerra, comienza la división. Pero ya ves San Francisco de Asís, cómo San Francisco de Asís le dijo a su padre, y en la plaza misma, y quedó desnudo en la plaza enfrente de los demás, le dijo: aquí tienes todo, incluso las vestimentas que llevo. Si esto es tuyo, quédate.
yo me voy con Cristo. Tenemos un ejemplo básico, un ejemplo muy real. Y conozco gente en nuestros días donde ha decidido, los hijos han decidido o las hijas entrar a un convento para la vida consagrada y dedicarse a Dios, al servicio de Dios o al sacerdocio, y los padres por muchos años les han quitado la palabra, les han quitado de su herencia, porque no están de acuerdo. Eventualmente esos padres de familia como que recapacitan y regresan. Hay unos que nunca han regresado. Caray. Y se me hace difícil además entender que un hijo decida tomar esa decisión si no ha mamado en su familia precisamente esa educación religiosa, ¿no? Porque sería un contraste excesivamente duro el que fuera así. O sea, quiero decir que muchas veces esto sucede porque obviamente los propios padres han incentivado, ¿no? El que la gente, o los hijos en este caso, pues mamen esas creencias y hagan de sí su misma filosofía de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el mensaje que traslada es que Jesús claramente fue un disruptor en su momento, porque obviamente ahora estamos hablando de un hábito o de una costumbre que a base de repetir esos hábitos se transforma en costumbres, y al final hay algunas que nos alejan y otras que nos acercan a Dios. Y con relación al dinero, como decía Sir Francis Bacon, ¿no? O sea, money is a good servant, but can be a dangerous master, ¿no? O sea, puede ser un buen sirviente, pero puede ser un máster peligrosísimo, ¿no? Si dejamos que efectivamente él sea nuestro guía. Y consecuentemente, bueno, pues yo creo que efectivamente ahí tenemos que luchar otra vez más. Es nuestra libre elección, ¿no? El decidir qué priorizamos. Porque lo mismo, no es malo el efectivamente tener esas ambiciones de superación y demás, es el por qué y luego el qué uso haces con él, ¿no? Lo que va a diferenciar realmente si nos acerca o si nos aleja, o si es un uso correcto o incorrecto del mismo. Y otro ejemplo que yo querría poner antes de terminar, que se nos va acabando el tiempo, pero traer aquí a colación un elogio, en este caso particular tuyo, de un detalle que tienes siempre precisamente en la Eucaristía y que yo nunca lo había visto, y que es el que te tomas la molestia de irte al final de la iglesia, ¿no? A dar precisamente la comunión a quienes están al fondo. Y que me recuerda de los últimos eran los primeros y los primeros serán los últimos. Cuéntanos cómo interpretas esta frase y el porqué de ese gesto. Fíjate, Fernando, gracias por traer eso a ese tema, ¿no? A colación, ¿no? Hay personas que me preguntan y me cuestionan que por qué no me quedo al frente como otros sacerdotes dando la comunión. Y yo casi siempre, la mayor parte del tiempo, o me voy al centro de la iglesia donde hay un pasillo horizontal como el pasillo vertical, porque la iglesia en la nave principal está dividida en 4 grupos de bancas para poder tener acceso a la mitad, de poder dar la vuelta. Ya se imaginan ustedes, ¿no? Cómo será. Y a veces me voy hasta el mero final donde la gente está de pie. ¿Y por qué lo hago? Fíjate, Fer, que hay personas que son handicap, personas que tienen, ¿cómo se dice handicap en español? Se me olvida ahorita mismo, lo uso mucho en inglés nada más, pero la mayoría de las personas entienden, ¿no? La palabra handicap. Sí, que tienen algún problema, ¿no? Físico, Algún alguna problema. minusvalía. Sí, entonces son minusválidos, muchos de ellos, ¿no? Y muchas personas mayores que entran a su esposa o a su esposo en una silla de rueda, o vienen con personas mayores que vienen con un bastón, o personas que realmente les cuesta llegar a la iglesia. El parqueo se llena de la iglesia, y ya casi los últimos que van entrando muchas veces son los que han tenido más dificultad de llegar al estacionamiento. Recuérdate también que la iglesia queda en una planta alta, porque abajo es estacionamiento, y lo hicimos así porque FEMA pidió por cuestiones de inundación que se hiciera. Hay un elevador en la parte de atrás. Las personas mayores que les cuesta caminar, que andan con andador, con bastón, con silla de rueda, se quedan usualmente sentados en las últimas bancas porque les cuesta muchas veces caminar hasta el frente,
o se quedan atrás para poder estar accesibles a los baños que quedan en el nártex de la iglesia, en la entrada, o para el elevador, o poder salir sin dificultad cuando la misa termina. Entonces yo digo, ¿sabes una cosa? Esta pobre gente que le cuesta llegar hasta el principio, déjame yo llegar a ellos. Déjame yo llegar a ellos. Y muchas veces también no son los minusválidos que están en la parte de atrás. Quizás son las personas que decidieron venir a misa tarde o se quedan ahí porque no se sienten dignos de estar en las primeras bancas. Muchos de ellos que no pueden comulgar, que les da pena que no los vean comulgar. Muchos de ellos que vienen con ropas sencillas porque quizás son personas que trabajan en la casa, personas que trabajan en la construcción y como que no se sienten dignos de sentarse en las primeras bancas o en las bancas de en medio. Y ¿sabes una cosa? Yo lo he escuchado. Se quedan de pie. ¿Sabes una cosa? Déjame llegar a ellos. Y el que llegó tarde porque quiso llegar tarde, y aunque no comulgue y le tenga que dar una bendición, ese gesto ha ayudado a que muchas personas regresen a la iglesia. Porque yo tengo que llegar también a todos aquellos que necesitan del amor. O sea, nosotros estamos ordenados para poder dar amor. Soy la persona o el sacerdote que siempre da amor. Uno de mis grandes problemas como sacerdote o como cristiano, diría yo, es que yo tengo la capacidad de aguantar mucho. Cuando la gente se pone malcriada con uno, lo insulta, le desobedece, se pone malcriada. Pero cuando ya llegó mi límite, Dios mío, digo yo, a veces, Señor, ayúdame a desaparecer antes de dar la mirada que no quiero dar o hablar con el tono de voz que aunque no grite, no debiera de hablar o decir, aunque no sea una mala crianza, algo que vaya la otra persona a sentirse herida. Pero en la mayor parte de las veces trato de dar amor. Y si nosotros no podemos dar amor, ¿qué es lo que vamos a dar? Si fue lo que Jesús hizo en la cruz. Es un gesto precioso y que de hecho muchos lo comentamos, y es que efectivamente, utilizando otro símil laico de precisamente la gente joven lo va a entender muy bien. Generalmente en los primeros bancos efectivamente están los primeros alumnos de la clase, ¿no? Y curiosamente no son los más necesitados. Correcto. Los más necesitados son los que suelen estar en la mitad o atrás del todo, pues se sienten perdidos o porque prefieren, como tú bien dices, intentar no tener ningún tipo de protagonismo, que sospechan que si de tenerlo no va a ser bueno. Con lo cual, ahí es donde están las personas más necesitadas y yo, pues mira, darte la enhorabuena, el agradecimiento, porque creo que es un gesto bellísimo que transmite, como muchas veces decimos, el evangelio sin palabras. Y hay personas que se molestan conmigo porque se sientan al frente para poder recibir la comunión de las manos del sacerdote. Y yo le digo a la gente siempre, señores, ustedes están recibiendo a Cristo, no las manos del cura. Y yo entiendo, no estoy criticando, pero estoy tratando de hacer conciencia, ¿no? De que muchas veces, y no sé, a lo mejor nunca hubiera hecho este comentario para que nadie se sienta herido, ¿no? Pero si realmente quieren recibir de la mano del sacerdote, pues que vayan donde yo estoy. No se las voy a negar la comunión. Pero los que están hasta atrás, que no pueden y que ya no pudieron llegar, poder llegar a ellos y decirles, estoy contigo, estoy contigo. Y tienen que entender, como buenos cristianos, que es mucho más relevante eso, el estar ayudando a alguien que está mucho más necesitado, que el mero gesto, que como bien dices, oye, pues es un nice to have, pero no es importante. Lo importante es recibir la Eucaristía, ¿no? De quién, y en este momento le va a impactar mucho más a esa persona necesitada el que tú te hayas acercado, que ellos lo hayan tomado de cualquier otro diácono, sacerdote o hermano, con lo cual, no, pues muy bien hecho desde mi punto de vista. Yo creo que es un gesto digno de elogiar y de emular. Y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Se nos queda siempre corto para este tipo de temáticas, pero bueno, aquí seguiremos escuchando proactivamente a la comunidad y a todos los que nos escucháis. Si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, algún tema de interés, como siempre os recordamos que tenéis el email que veis aquí abajo de la pantalla y en los títulos de cada capítulo, nuevasavia@paxcc.org.
podéis contactarnos al padre Juan Carlos en la iglesia de Key Biscayne, Fernando Ors en Google, aparecerá mi LinkedIn ahí, y hasta la próxima semana, que nos veremos, si Dios quiere, en el siguiente episodio de Nueva Sabia. Sin despedirnos antes, ¿quieres añadir algo más, padre, antes de decir el adiós definitivo? No, hombre, solo quiero agradecer a todas las personas que apoyan Radio Paz, porque sin el apoyo de ellos, la misión de Radio Paz no existiría, tanto en la oración como en el tiempo, con el talento y el tesoro. Muy importante. Y Fer, gracias por sacar tiempo de tu horario pero tan ocupado como esposo, padre, profesional, porque la verdad que es una bendición. Aquí somos 2 voluntarios, no crean que hay pago. Y por eso yo creo que es tan lindo poderlo hacer, porque es un placer poder servir. Claro que sí. Y el pago, como siempre, y que ya estábamos hablando hoy, muchas veces es mucho más intenso cuando no es material y es espiritual. Así que os dejamos también como deber o como desafío de esta semana, dado que estábamos hablando precisamente de estos apegos materiales, el ver cómo podemos entre todos plantearnos hacer al menos un pequeño sacrificio esta semana, ¿no? Cómo podemos evitar un gasto que realmente es innecesario y cómo podemos destinarlo a una donación, o cómo efectivamente podemos dedicar más tiempo a la oración o a intentar hacer llegar a los demás el Evangelio. Así que os dejo ese desafío semanal o esa pregunta de reflexión, cómo podemos todos dedicar un poco más de dinero o tiempo a acercarnos a Dios, y hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.